Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que estés viendo. En esta ocasión, en un nuevo capítulo de Lector Estepario, quiero conversar, más que hacer un análisis de bolsillo como he venido haciendo con otras obras. Lo que quiero es conversar a partir de La Regenta de Leopoldo Alas Clarín, que a juicio de muchos es considerada una de las obras cumbres no solamente de la literatura en lengua española, sino que también universal. Quiero que conversemos respecto a tres ejes. Bueno, en primer lugar la novela misma, su argumento, sus motivos, la trama, que siempre me parece lo menos importante dentro de una obra. Ya voy a explicar por qué. También quiero hablar del género de novela, qué significa leer en el siglo XXI hasta 2024 a La Regenta, que es un libro que ya tiene más de 120 años. Fue publicado en 1884, su primera edición. Y también quiero hablar de la historia de cómo fue la recepción de La Regenta. Y sin más preámbulos, bienvenidos al Lector Estepario. Una de las cosas menos importantes en una novela es la trama. Y por la siguiente razón, una trama tú la puedes resumir en pocas líneas. Esto que, por ejemplo, en ámbitos creativos, en talleres, se le conoce como las seeds, como las semillas. Tú con 2 o 3 líneas puedes crear una novela, una trama que se despliegue a lo largo de toda una novela. Ejemplo, Don Quijote de la Mancha. Un viejo que leyó muchos libros de caballería, enloqueció y salió a buscar aventuras. Y en el camino se encontró con amigos y enemigos. ¿Cuánto lo dije? En menos de un párrafo. Si se fijan, ustedes pueden a través de muy pocas palabras resumir capturar cuáles son los arcos donde va a transitar un libro. En el caso de La Regenta es lo mismo. Trata sobre un sacerdote, un canónigo, que se enamora de la regenta, de una mujer, podríamos decir, la joya de la ciudad, la más bella, mujer casada, quien a su vez tiene relaciones adúlteras y aquello desencadena la tragedia. Listo. Claro, al poco andar nos vamos dando cuenta que La Regenta de Leopoldo Alas Clarín sobrepasa la mera anécdota, la mera trama, como una suerte de caleidoscopio de muchas caras, de muchas imágenes. Nos vamos dando cuenta que Vetusta, que es un trasunto de Oviedo, que fue una de las ciudades donde creció el autor, Vetusta viene a ser el escenario por el cual se van desplegando estos amores, estas traiciones, estas venganzas, y que por supuesto como contrapunto hay 3 figuras que son claves para comprender bien el libro. El argumento de La Regenta corre por los mismos derroteros. Lo podemos resumir muy brevemente. Trata sobre Ana Ozores, conocida como La Regenta, quien, casada por conveniencia con un hombre que la dobla en edad, que podría ser su padre, un tal Víctor Quintanar, que él fue regente, ahora es un hombre jubilado, que dedica sus días a la casa y al teatro, y muy poco a preocuparse de su mujer. Entra en una relación amistosa con un sacerdote, que es don Fermín de Paz, canónigo de Vetusta, y que tras una serie de encuentros y de diálogos se va gestando una suerte de idilio amoroso, que a su vez tiene mucho contrapunto con don Álvaro Mesía, que es el hombre, el galán, el don Juan del pueblo, que va seduciendo a Ana Ozores, y Ana Ozores se va refugiando en el orden religioso que es representado por don Fermín de Paz, y aquello va a desencadenar una suerte de intriga, de tragedia y de venganza. Ahí lo podemos resumir de forma muy sucinta. Estamos hablando de un libro que es la edición que tengo yo, que es la edición Planeta. Después vamos a hablar de las ediciones, que no es algo menor, del año 67, una edición muy linda con bordes de oro. Aún no sé cómo lo pude encontrar acá en Chile, en un lugar tan lejano, a un precio increíble para mí, por lo económico. Entonces, como decía yo, la obra tiene como principal origen
Otro principal escenario, Vetusta, que es un trasunto de Oviedo. Ya desde las primeras páginas del libro nos damos cuenta que el escenario, esta suerte de microcosmos, va a reflejar en cierta manera todo lo que es la idiosincrasia, todo lo que representa la vida de provincia del pueblo hispano de fines del siglo XIX. Obviamente son formas de relacionarse, tratos, ideas que nos alejan mucho de la realidad hispanoamericana. Venimos de la misma matriz, tenemos el mismo pensamiento, tenemos el mismo, no el mismo pensamiento, venimos de una matriz similar que es el imperio hispano y que tiene, o como riel que va encarrilando este antiguo imperio, la religión católica como religión de Estado. Y aquello, en efecto, va a traer consigo una serie de instituciones, una forma de habitar, de pensar, de estar en el mundo. Y por supuesto, la pluma de Leopoldo Alas Clarín es excelentísima a la hora de retratar las grandes pasiones y por supuesto los grandes vicios del pueblo de aquella época. Lo primero que tenemos que considerar es que lo que hace Leopoldo Alas Clarín es tratar de ser lo más fiel posible a la realidad de su época, cómo eran las festividades religiosas, cómo eran los encuentros entre hombres cuando iban a los bares, las discusiones intelectuales que habían en aquella época. También se ve un creciente anticlericalismo. Después vamos a hablar del anticlericalismo porque no es menor. Y la proliferación de pensadores ligados al ateísmo, o a religiosos, podríamos decir también, o fuera de la tradición, buscando el progreso. Es el pensamiento liberal que ya está totalmente implantado en la sociedad hispana. Y casi de forma oracular se puede ver que el ambiente está muy crispado, que hay fuertes tensiones, hay como una suerte como de río subterráneo que va atravesando toda la novela, y por eso no extraña que 40 años después aproximadamente de su publicación haya estallado el conflicto que fue conocido como la Guerra Civil Española, porque aquello ya venía incubado como en un huevo y en algún momento eclosionó y salieron afuera, emergieron de las alcantarillas a la superficie todas estas problemáticas. En efecto, la novela de Leopoldo Alas Clarín es considerada una obra maestra por el tratamiento que hace de los personajes, de las historias y, como decía yo, de la trama. Y a mi juicio, a mi modo de ver, es una suerte de Madame Bovary, pero con esteroides. Porque ahí es donde Flaubert, de forma intimista, nos acerca a la psicología de Madame Bovary, de esta mujer de provincia que sueña con los amores de novelas, con estos amores inalcanzables, finalmente comete adulterio y termina de forma trágica. Leopoldo Alas Clarín, hay una similitud en el sentido de también retratar a una mujer que es Ana Ozores, una mujer muy guapa, joven, que está en la flor de su juventud, aún no se marchita, y podríamos decir que ella en cierta forma representa la figura angelical, la figura de la mujer bondadosa, de la mujer idealista, pero, y ahí está el gran pero, este amor ilícito que es encarnado en la figura de Álvaro Mesías, que es el galán, el hombre de mundo, el hombre que es un seductor de manual, se acerca a las mujeres de forma muy gentil, la sonrisa fácil, la palabra liviana, la va enmarañando lentamente, y a diferencia de lo que podríamos creer, con beneplácito de la misma sociedad que quiere ver a este ángel corrompido. Hay un concepto muy chileno que ha sido tratado en novelas y en el pensamiento de estas tierras que tiene que ver con el imbunchismo. El imbunche es una criatura mitológica del sur de Chile, es una figura horrible, tiene una deformidad evidente, una pierna por arriba, está como contorsionada, la cara destruida. Y el imbunchismo vendría a ser como este afán, y que yo lo relaciono mucho con el
con el antiguo dicho que dice males de mucho, consuelo de tontos, que tiene que ver con destruir lo bello. Si algo sobresale, si algo está emergiendo, achatémoslo a nuestra realidad, porque no puede ser posible que aquel o aquella sea más bello, sea más inteligente. Entonces siempre se busca el golpe colectivo, el aplastar, el menospreciar. Acá es muy evidente. De hecho, es uno de los motores que van haciendo que la novela vaya corriendo. Bueno, y aquí hay otra particularidad también, que no pasa desapercibido, es que estamos hablando de una novela de 900 páginas aproximadamente, dividida en 30 capítulos, y que podríamos decir que hay un corte. Los primeros 15 capítulos transcurren en 3 días en Vetusta, y son 3 días donde va ocurriendo de todo. No es solamente la vida del canónigo, del sacerdote y sus escarceos con la mujer, con Ana de Osores. No es solamente la vida y obra de Álvaro de Mesía. Nos va mostrando, por ejemplo, distintos personajes. Aparece, por ejemplo, un tipo que se llama Trifón Cármenes, que es un poeta que podríamos decir que siempre está buscando el aplauso, siempre está buscando agradar, manda sus versos a los diarios y no lo toman en cuenta. Es un personaje muy patético. O Saturnino Bermúdez, una suerte de esteta, de tipo que intenta acercar a la gente al gran arte, a las grandes ideas. Es una suerte como de arqueólogo de Vetusta, pero lo único que va suscitando es el bostezo, la incomprensión y el aburrimiento finalmente. En eso Leopoldo Alas Clarín es mordaz. A la hora de retratar una realidad, va con toda la fuerza, porque es necesario tener fuerza y convicción y pasar a llevar todas las grandes cosas, los grandes relatos. Y acá me quiero detener un poco, porque si entendemos a Ana Osores como esta mujer idealista, que incluso se nos va relatando algunos trances místicos, Ana Osores es esta mujer inteligente, que incluso tuvo una época de mística, donde ella experimentó la fe de forma carnal, muy como San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma, mucho de sentir en la sensualidad y el goce, y además el tormento en la piel, como una experiencia vital. Es relatada con mucho esmero, con mucho detalle, porque la prosa, digámoslo desde ya, de Leopoldo Alas Clarín es preciosista. Hay un cierto barroquismo, pero jamás cae en la pomposidad. Es pletórica de metáforas y de imágenes. Es este tipo de prosa que es muy difícil verla en los escritores contemporáneos, que van más por la chatura, más por escribir, resolver rápidamente la escritura, van rápido, como en un guión de Netflix, rápido, una escena tras otra, un diálogo. No, acá hay un mimo, hay una forma que es cuidadosa de tratar la prosa, de tratar cada escena. No, las cosas no van pasando a tirante, no van rápido, no. En cierto sentido, contraviene todas las normas que un editor contemporáneo o que un manual de estilo obligaría a un escritor. Le diría, no, esta escena es demasiado larga, 8 páginas de describir una escena, déjala en una línea. Leopoldo Alas Clarín tiene la libertad absoluta de avanzar, de detenerse, de tomar un vericueto. Y como digo, ya lo vemos desde las primeras páginas, casi con un ojo cinematográfico, no en el sentido del guión de cine, sino que del ojo cámara, de ir captando cómo van unas pelucillas moviéndose al son del polvo y cómo van recorriendo las callejuelas. O sea, se nota desde el capítulo 1 que la mirada de Leopoldo Alas Clarín es la mirada de quien mira con un microscopio, es la mirada microscópica, la mirada
detenida del escultor que va esculpiendo cada detalle y no va dejando nada al azar. Entonces esta Ana Ozores se ve asediada, yo lo veo así, lo interpreto, por 3 órdenes. Primero por el orden familiar, que es representado por Víctor Quintanar, que es el hombre que ya viene de regreso, ya es un hombre aburrido, no le gusta el trasnoche, no le gusta la fiesta, va un rato al teatro y con eso ya él se distrae. Tiene un amigo que la apodan Frígilis y como mayor aventura es salir a cazar. Entonces es el orden familiar, el orden doméstico, y en esto se asemeja mucho a Madame Bovary, casada también con un hombre mayor, con un médico que ya es un hombre que no tiene mayores pretensiones porque lo que tuvo que lograr lo logró. El segundo orden es el orden religioso. Y esto fue uno de los motivos que posteriormente, que ya lo vamos a conversar, fue el argumento que se utilizó para censurar a la obra durante la época de Franco, porque fue considerada como una obra escandalosa, antirreligiosa y anticlerical. Pero eso lo vamos a matizar. Entonces está claro, este orden religioso, que es representado por la iglesia de Vetusta, la confesión. Hay una escena que es muy divertida, divertida dentro de lo trágico. Ella acepta para un Vía Crucis representar en esta ceremonia nada más y nada menos que al Nazareno. Entonces ella se viste como una suerte de Jesús en mujer y lo que más produce escándalo es verla descalza. Se describen cómo son sus pies desnudos y cómo van por la tierra y cómo toda la gente, más que por un afán religioso, lo que querían ver era a la regenta portando una cruz y caminando descalza por las calles. Entonces, claro, dentro de este orden, el orden que intenta imponer Fermín de Paz es el de la penitencia, el de, por supuesto, de alejarla de los malos pensamientos, de que no vaya a cometer adulterio. Porque Ana Ozores es muy transparente, es una mujer que va directamente y le confiesa al padre cuál es su verdad, cuáles son sus temores. Y él le dice que no se extravíe, que siga una vida pía, de mucha oración, penitencia. Y el tercer orden es el orden de la aventura. Y es, por supuesto, el orden más seductor, porque representa el arriesgarse, el meterse con otro hombre, el cruzar el umbral, el saborear la carne ajena. Por supuesto que implica todo lo contrario al orden religioso y al orden hogareño. Y esa es una de las cosas que finalmente son más hacen más ruido para el lector. No solamente el lector de la época, que tuvo que haber quedado bastante impactado, sino que el contemporáneo. Obviamente, esos 3 órdenes, el orden doméstico, cada vez está más asediado, la mujer ya está trabajando, ya no está presa de un marido que tenga que decirle lo que tenga que hacer. El orden religioso también está cada vez más difuminado, ya no existe un orden horizontal, ya no hay una jerarquía de aceptar una creencia hasta las últimas consecuencias, y todo ahora está, digamos, disperso en una serie de creencias como el tarot, el yoga, el budismo y otras creencias que son importadas, lo vamos a decir así, traídas desde afuera, para comodidad del usuario, que puede elegir a su antojo lo que quiere. Si quiere un poquito de redención acá, un poquito de meditación por acá, y así, igual que un mall, va armando su caja. Y pareciera ser que el último orden, que es el orden del riesgo, del peligro, podríamos decir que es una constante. Y por ejemplo, uno puede ver en internet que hay muchas personas que llevan una vida peligrosa, de aventura, de viaje, el camino del emprendedor, de sal de tu zona de confort. Pero también podríamos decir que aún subyace un cierto orden doméstico que lucha contra este peligro, y esta forma de vivir la vida como un hippie, como de los años 60, con lo puesto en el día a día, también pareciera que va en retirada. O que es imitada por jóvenes que aún no forman familia y que todavía pueden darse el lujo, el gustito de viajar, de experimentar,
y todo lo que implica experimentar, po. Desde sustancias hasta formas de relacionarse con el prójimo. Pero como digo yo, ya llegando a una edad, por una cuestión de supervivencia, por una cuestión de moralidad, y también quiero recalcar la palabra moralidad, también tiene sus tiempos contados. Entonces, en ese marco, esta mujer va siendo asediada y vamos viendo que ella, finalmente, más que la regenta, que la mujer que rige, que la mujer que tiene poder, finalmente ella es presa, es prisionera de estas fuerzas. Dentro de la novela, claro, ya hay una ironía de tratar a la regenta como una mujer que se autodetermina. No, ella va en constante. La religión la tira por acá, la vida hogareña la tira por acá y la aventura por acá. Y dentro de ese indeterminismo vemos que subyace de forma filosóficamente clara que el hombre y la mujer, que no es capaz de conciliar ámbitos diferentes, la van a arrojar como las mareas fuertes a la deriva. Pero una vez que uno termina la lectura, uno, claro, dice finalmente, si ella se hubiese quedado en la casa, criando niños, haciéndole caso al marido, no habría terminado como terminó, que no lo voy a adelantar. Si hubiese seguido las indicaciones del padre de seguir una vida religiosa, probablemente habría terminado como una beata. Ahora, claro, a medida que va avanzando la novela nos vamos enterando de todas las interioridades de los personajes y vemos, por ejemplo, al canónigo, a don Fermín de Paz, que realmente él está enamorado, enamoradísimo de la mujer. Es una mujer joven, es guapa, él todavía tiene un buen físico, es un sacerdote joven, que todavía ciertas mujeres al mirarlo se inclinan, y no por el hábito, sino que por lo que está debajo del hábito. Y por otro lado, Álvaro de Mesía tampoco es un tipo que esté enamorado de la mujer, quiere pretender sus amores, quiere entrar, meterse a las sábanas con ella, absolutamente, pero él no quiere formar una familia o intentar una relación duradera. Para él es lo que dure la primavera. Una vez que ya se marchitan las flores, paso a otra cosa. Entonces, claro, ahí uno va viendo que esta indeterminación, que se puede representar de forma muy certera en el siglo XIX, es lo mismo a lo que ocurre en el siglo XXI, pero obviamente son otros los ropajes, son otros los riesgos, son otros los marcos. Y eso es lo que hace totalmente interesante a esta novela, porque está hablando de su tiempo. No pretende ir al pasado, a un pasado mítico. Una de las cosas que siempre tiene la novela fantástica, del cual yo también soy admirador, es que por lo general busca establecer una forma de beatus ille horaciano, de buscar un lugar perfecto, un lugar que es asediado por sombras, por fuerza, y en ese preciosismo de intentar buscar como entre la utopía y lo fantástico y la fantasmagoría, muchas veces se va perdiendo esta esencia de lo que es un ser humano, que piensa, no solamente que come, sino que cómo lo digiere, cómo lo deglute, cuáles son sus pasiones más ocultas. Y Leopoldo Alas Clarín, por supuesto que no se guarda nada. Evidentemente, claro, hay ciertas escenas que para la época eran subidas de tono. No vamos a encontrar con un Bukowski que va a detallar cada centímetro de la piel, pero tampoco es necesario. Basta con sugerir y el buen entendedor va a entender. A buen entendedor, pocas palabras. Claro que La Regenta tiene miles de millones de palabras. Es una novela vasta, una novela de largo alcance, de las que, como dije yo, ya no se estila. Otra de las cosas que quiero sacar a colación es la historia de la publicación de la novela, que tampoco es un tema baladí. Como bien dije, fue publicada de forma íntegra en 1885 en enero, la primera parte que contaba de los 15 capítulos, y la segunda en 1886, donde ya va el remate. Pero la confección de la novela fue de tipo folletinesco, era algo muy usual para el siglo XIX, de hacer entregas.
por capítulos. Entonces, claro, cada capítulo la gente iba leyendo, se iba enterando de cuáles eran los nuevos personajes, que son muchos. Yo solamente nombro los principales, pero hay que entender que cada personaje, cada microcosmos es un macrocosmos. Hay relaciones de amistad, de enemistad, aparecen personajes secundarios y cada uno con sus propias tramas. Entonces, claro, cuando fue leída en su época, era común que la gente esperara mes a mes cada entrega, iba leyendo y se iba habituando, iba habitando, mejor dicho, esta gran casa, esta gran casona que era la regenta. Ahora, claro, la experiencia contemporánea dificulta mucho más la comprensión porque a medida que uno se empieza a adentrar en la novela y comienza a aparecer como este árbol de muchos personajes, a lo que quizás podríamos verlo en Juego de Tronos, pero es otro el estilo y es otro el desarrollo, muy diferente porque está más pensado para bestseller, aunque claro, la regenta también fue pensado para venderse mucho. De hecho, en su época sí fue muy, muy vendida, muy aclamada y también muy ninguneada, porque Leopoldo Alas Clarín era una persona que se ganó muchos enemigos en vida. Y se los ganó porque ejerció como crítico, y como crítico era implacable. Si algo no le gustaba, lo decía. A rompe y rasga, si algo estaba mal, si le parecía que el desarrollo de la novela era deficiente, si los tópicos eran repetitivos, él lo decía, no tenía ningún empacho. Era de estos críticos de fuste. Entonces, claro, pues cuando él publica su novela, muchos críticos, escritores que se vieron trastocados por su pluma, aprovecharon la venganza y salían recortes en los diarios del tipo: si usted quiere dormirse una siesta, lea La Regenta. Algo de cierto hay en eso. La Regenta demanda mucha atención del lector. No es un libro que tú rápidamente lo abres y digas: esto lo voy a leer así sentado, como que fuera, como algunos imbéciles piensan que la lectura de la novela es algo totalmente anecdótico. Por supuesto que está lleno de novelas anecdóticas que te las puedes leer en 30 minutos. Pero cuando la prosa está recargada, cuando hay muchos personajes, es necesario establecer una relación con la novela. Ya no es una relación solamente como pasajera, como subirse al metro, observar al chico o a la chica que te gusta y después listo, me olvido. No, esto es convivir. Y el convivir, bien sabemos, los que vivimos en un régimen de cuatro puertas, de cuatro paredes, perdón, la convivencia siempre es compleja. Y esto es lo mismo. Es de dulce y a gras. Van a haber momentos que son muy densos al interior del libro y que uno dice: no, esto es demasiado. Pero llega el momento, llega la recompensa y va avanzando la novela y se van desenrollando estas tramas. Hay pasajes que a mí realmente me inspiraron mucho para escribir cosas propias, que es cuando Ana Ozores empieza a relatar cómo era su infancia, que fue muy, muy compleja, con mucha tirantez, y su acercamiento producto de este desengaño de la vida con lo religioso. Y ahí está el tema siempre complejo de Ana. Ella es una mujer ingenua hasta cierto punto y se desengaña hasta otro cierto punto. Podemos ver que por más que ella intenta reconducir su vida, por mucho más que intenta sustraerse a estas fuerzas que la están tironeando, ¿lo va a lograr o no? Eso es algo que el lector tiene que descubrir. Entonces, como bien decía, para no interrumpirme, La Regenta fue publicada en esta época, pero resulta que en el siglo XX, 40, 50 años, ya después ya no es una novedad, va la novela decayendo, y cuando estalla la Guerra Civil Española, y bueno, gana Franco, se establece una censura, hay un comité, y una de las obras que recibió bastante atención de parte del censor fue La Regenta. No había suspicacia si se publicaba o no, porque se consideraba como algo peligroso. Y es algo, una idea que me gusta mucho, que desarrolla Piglia, que donde dice que donde el escritor es el criminal que produce el crimen y el detective es el lector, que es el que tiene que ir descifrando este enigma.
El policía, que es el que detiene, el que utiliza las fuerzas, es el crítico. Pero también el crítico puede ser el censor, porque el censor sabe que cuando se está ante una bomba de relojería, que es algo peligroso, que es algo que puede traer mucho escozor, y sabe cuando una obra es anodina. Bueno, a menos que el censor sea muy tonto y el autor muy hábil, que también es una relación que se ha dado. El autor hábil que utiliza metáfora y retrueca, ¿no? Y va ocultando su verdadero mensaje, y el censor es lo suficientemente imbécil para no darse cuenta de que se le está pasando algo importante. El año 47 se detiene la importación desde Buenos Aires, que era una de las principales centros donde se estaba editando en esa época La Regenta. Se detiene, la reimpresión obviamente sigue por Argentina y Sudamérica, pero en España ya no, y en España se deja de publicar, salvo con una edición del año 46 de lujo, una edición de tapadura, cosida a mano, y que el régimen franquista considera que, como era un libro caro y que ya en cierta forma había pasado su esplendor, no iba a ser muy leído, y con eso se olvidaron hasta el año 56, donde hay una nueva petición. Por lo general, cada 10 o 15 años, siempre cuando una obra desaparece y todavía es importante, siempre hay intentos por revivirla. Bueno, este reintento fracasó, pero recién en el año 62 la editorial Planeta, cuando ya el franquismo va en retirada, fue autorizada para publicar el libro, y es la edición que tengo yo, que tengo con mucho orgullo. La voy a mostrar acá. Bueno, esto da lo mismo, esto le va a importar al bibliófilo, al lector le importa el texto, el contenido. Da lo mismo si ves la edición que la publicaron ayer o estás leyendo en Kindle. Lo que importa es el cuerpo del texto y las ideas que contiene. Como dije yo, el año 63, entre el 63 y el 66, aparecen nuevamente las tiradas. Y aparece a la luz pública y expuesto nuevamente en el tapiz, lo que fue una obra en cierta forma olvidada. Pero eso también nos indica que la historia de la novela de La Regenta es una historia accidentada. No es así que una novela sale, triunfa, después se esconde y queda sepultada en el olvido. Cuando hay una potencia creadora, por lo general, las obras son rescatadas de alguna manera. Llega al librero, llega al crítico, llega al simple lector y es puesta de nuevo en circulación. Y es puesta de nuevo en circulación precisamente por la potencia poética y por todo el contenido de ideas que subyace al interior de la misma. Porque no es solamente, y aquí está lo importante, el tercer punto que yo quería comentar, que es el de la novelización misma. Pero claro, lo que yo me quería detener un momento era el tema del anticlericalismo. Y resulta que una de las defensas más acérrimas del anticlericalismo se la leí al padre católico Leonardo Castellani, famoso por su traducción del Apocalipsis de San Juan, por sus homilías y también por su ficción. Fue un autor que escribió cuentos sobre la Pampa, también tiene cuentos policíacos, y es un escritor que también ha tenido mucho problema con su difusión. No es muy conocido en la Argentina, y de no ser por el trabajo de Juan Manuel de Prada, escritor español contemporáneo, probablemente Castellani seguiría estando en los anaqueles perdidos. Pero Juan Manuel de Prada ha sido uno de los escritores que se ha encargado de rescatar su legado y su obra. Y por supuesto en la misma Argentina también hay reedición y conversaciones más o menos esporádicas sobre su obra. Pero no es el tema hablar de Castellani, pero sí lo que él dice. Y él, por ejemplo, hay un escrito que se llama Anticlericalismo. Lo voy a poner abajo para que lo puedas leer, lo accedas a él. No es muy largo, es brevísimo de hecho. Y una de las cosas que él dice es que ser anticlerical no quiere decir estar en contra del clero, sino que estar en contra del clericalismo. Y el clericalismo es como, por ejemplo, él dice, cuando el sacerdote quiere oficiar de figura tutelar y quiere imponer su verdad de forma tiránica. Entonces, ser anticlerical no es incompatible con ser católico. Tú puedes ser católico y ser anticlerical. Y claro, pues él utiliza una frase del Papa Gregorio XI
que dice en latín, quod sin provis et idiotis adversatur, et ego adversor. O sea que si tu adversario es idiota, da lo mismo de dónde venga, es común que tú tengas que ponerte en contra de él. Si aparece un sacerdote hablando estupideces o tomando esas atribuciones que le corresponden, no vas a ser menos católico si tú sales y estás en contra de él. Entonces, claro, Leopoldo Alas Clarín, que tuvo problemas con el clero en su época y lo tuvo más post-mortem con el régimen franquista, él en ningún momento quiso escribir una obra anticlerical. De hecho, La Regenta, posterior a su publicación, fue una lectura que se la dan a los novicios, al noviciado, a los que estaban postulándose para ser sacerdotes. Y como lectura complementaria, casi como lectura de cabecera, no solo como lectura complementaria, porque el libro te explica de forma muy profunda qué significa ser hombre heterosexual, ingresar al clero y, por supuesto, ser tentado por una figura femenina. Es como cierta forma de decirle, oye, si te gustan las mujeres y quieres pertenecer al sacerdocio, no sería malo que tú leyeras esta obra. No sé si en la actualidad sea lectura, pero yo creo que para cualquier persona que quiere ingresar a la vida monástica, es una obra que tiene que conocer, tiene que leer. Se le consideró de obra inmoral, porque habla del adulterio de una mujer tan honesta, de tan buena familia, revolcándose con otro sujeto. Leopoldo Alas Clarín dice, no, mi novela, y lo dice en una carta que le escribe al obispo de Vetusta, iba a decir, de Oviedo, porque Vetusta es un trasunto de Oviedo, como hemos venido diciendo. No, dice, no es una novela inmoral, es una novela moral porque retrata de forma sarcástica los vicios y las malas costumbres. Yo quiero mostrar realmente cómo el ser humano, no lo estoy idealizando, no tiene nada que ver con el Dasein y con el imperativo categórico, no. Tiene que ver con la realidad misma. Mientras el filósofo puede estar con sus ínfulas hablando del absoluto, de las ideas puras del ser, la mujer lo está corneando, el amigo lo está traicionando, la querida con la que siempre se junta lo humilla, en público, en privado. Entonces, por supuesto, la novela de La Regenta tiene un doble cariz. Es capaz de mostrarte cuál es la superficie, cuáles son estas ensoñaciones de los personajes, pero también te va mostrando cuál es el lado oscuro, que es lo que no queremos ver. Bueno, y ya para no extendernos más, vamos a ir cerrando, vamos a ver cuáles son los últimos puntos. Leer la novela, la última patita que quería tocar era leer La Regenta en el siglo XXI implica un desafío para el lector por la cantidad de personajes, porque es un estilo denso, a pesar de que tiene un formato totalmente asimilable a la teleserie, inclusive a la teleserie hispanoamericana, que tiene su ¿cómo se llama? Su sabor. De hecho, hay una teleserie que está basada en La Regenta, pero también implica un desafío para el novelista, para el escritor del contemporáneo, porque acá se van revelando no solamente un conjunto de técnicas, el monólogo interior, el punto de vista, el estilo indirecto libre, era algo que más o menos se venía utilizando en la Europa del siglo XIX, pero que aún no explotaba. Aún no aparece Joyce, aún no aparece Virginia Woolf, aún no aparece Joyce, pero ya se va adelantando, vamos viendo que el estilo, la forma en que va encarando Leopoldo Alas Clarín, y eso después lo sabemos por sus cartas, por su correspondencia, era que él no utilizaba ningún formato ni nada, no era un escritor que, como una plantilla de Excel, ya, el personaje, Pedrito, tanto, Juanito, se van a juntar en la segunda parte y acá se baten a duelo, no, nada de eso. Él es una suerte de escritor que va pariendo la obra. Eso está muy presente también en Miguel de Unamuno, cuando escribe su escrito satírico, Cómo se escribe una novela.
Y un Miguel de Unamuno lo dice de una forma muy gráfica. El escritor, como una mujer, a través de 9 meses va gestando esta novela, va sintiendo los dolores de parto, y una vez que ¡pah! Emerge, se la pone a escribir. Y era lo mismo lo que hacía Leopoldo Alas Clarín. Se sentaba, se concentraba absolutamente y escribía. Y lo muy llamativo es que su prosa era limpia, no tenía muchas correcciones, no iba haciendo, enmendando ni buscándole como la fórmula, no. Es una escritura totalmente orgánica, que va naciendo a medida que él va emergiendo. Y claro, pues producto de eso ocurrió que muchas veces él se confundía en las fechas, un personaje aparecía con un nombre cambiado, o un lugar que donde tenía que haber un personaje no estaba. Bueno, eso se fue corrigiendo en las ediciones posteriores, pero revela que el talento de Leopoldo Las Clarín no era tampoco espontáneo, sino que era del genio que va constantemente observando. Habrá tenido su libreta de apuntes, lo desconozco, pero al momento de escribir, ¡pum!, se lanzaba de una. Es lo que vemos con Faulkner, por ejemplo. Yo pondría, no pondría a Faulkner en la antípoda de La Regenta, yo creo que dialoga mucho. No sé si habrá leído La Regenta, pero puedes establecer un vínculo, o por ejemplo con el chileno Carlos Droguet. Por ejemplo, en Patas de Perro, Eloy se va viendo esta escritura que van haciendo, que no es una escritura de taller, una escritura armadita, no, es una escritura con un ritmo muy punzante, va avanzando, de repente hay meandros, se tropieza, se vuelve a levantar, es una escritura con mucho estilo, pero no por eso falta de errores. Todos los errores que podríamos ver al trasluz de los manuales de estilo, que siempre buscan la corrección, la concisión, decir las formas de manera expedita y clara. No, acá no. Hay claros y oscuros. Y es una de las cosas que más son admirables. Lo segundo es la elasticidad del formato novela. ¿Por qué que la novela es capaz de soportarlo todo? El ensayo, el cuadro de costumbre, la digresión, el pensamiento filosófico, la poesía. ¿Por qué se siguen escribiendo novelas con un protagonista, con 2 o 3 protagonistas, y en vez de transformarla en una bolsa de gatos, que es originalmente lo que siempre fue? Hay que pensar que la novela fue concebida como un artículo de lujo, en la que usted abría el libro y que iba a tener todo tipo de cuestiones, recetas de cocina, ensueños, novelas de pastores, comentarios sarcásticos. Estoy utilizando como ejemplo a Don Quijote, sin decir Don Quijote. Entonces todas estas cosas aparecen de forma totalmente explícita en La Regenta, y por ende no solamente es una lectura que puede ser trascendental para el lector común de a pie, sino también para el escritor, para los que nos gusta escribir, para los que todavía pensamos que el oficio del maestro de la hoguera o maestra de la hoguera, el que está sentado frente al público, es más humilde, mucho más humilde que el del filósofo, que como bien decía Robert Musil, el filósofo es violento, es como el general. Como no puede acercar a la realidad con ejércitos, utiliza los sistemas. El filósofo siempre va sistemático y además que siempre va agarrado a la academia. Bien sabemos que si un filósofo no tiene poder ni está sujeto a alguna academia, vale callampa. El escritor no tiene esas ínfulas. Un escritor puede ser un soldado, puede ser un gasfitter, puede ser un dueño de casa, puede ser una monja. No es necesario que tenga que establecer una relación con el poder, y dentro de esa humildad de pensarse a sí mismo, sin soberbia, puede crear una obra realmente soberbia, que sea espejo de una época, pero que también sea capaz de trascender a su época, y a través de los decenios y las décadas sea capaz de decir algo realmente importante. Bueno, si el video te gustó, lo único que puedo pedirte es que lo compartas, que le des like y que te suscribas al canal. Y muchas gracias por haberme acompañado, y hasta un siguiente Lector Estepario.